Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Los ángeles que desafiaron a Dios, la historia prohibida del libro de Enoc, el descenso de los vigilantes. En los días antiguos, cuando los hombres aún no habían multiplicado su maldad sobre la faz de la tierra y los cielos eran abiertos a los justos, hubo misterios que el Altísimo reveló solo a unos pocos escogidos. Uno de ellos fue Enoc, el séptimo desde Adán, varón justo que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte. A él le fueron mostrados los secretos celestiales, las moradas de la luz y las sombras del abismo. Y entre las revelaciones que recibió, ninguna fue tan temible y maravillosa como la historia de aquellos ángeles que abandonaron su lugar santo y descendieron a corromper la creación. Ellos fueron llamados los vigilantes, en lengua antigua, Grigori, pues su deber era vigilar la tierra, custodiar a los hombres y guiar sus pasos en justicia. Fueron enviados por mandato del Altísimo para observar desde las alturas y asegurar que la obra del Creador siguiera su curso. Pero lo que comenzó como una misión sagrada se tornó en una rebelión sin precedentes, pues la pureza del cielo fue contaminada por el deseo y el deber se transformó en transgresión. El juramento en el monte Hermón. Enoc vio en sus visiones cómo desde las regiones celestiales 200 vigilantes descendieron a la tierra en los días de Jared, padre de Enoc, y cuando sus pies tocaron el suelo del monte Hermón, hicieron un juramento entre ellos. El primero en hablar fue Semiasás, su líder, un ángel de gran poder y autoridad. Temiendo que ninguno lo siguiera en su propósito, les dijo: «Temo que yo solo tenga que pagar el precio de esta gran transgresión». Mas los demás respondieron al unísono: «Hagamos todos un juramento y comprometámonos con un anatema, para que ninguno se aparte de este designio hasta que lo hayamos cumplido». Así sellaron su pacto en la cumbre del monte, llamándolo Hermón, porque allí juraron y se comprometieron con un juramento de rebelión. Fue el primer pacto de los caídos, no en contra de Dios con espadas y fuego, sino con deseo y desobediencia. El pecado de los vigilantes. Los ojos de los vigilantes se posaron sobre las hijas de los hombres, bellas y llenas de gracia, y su deseo creció como fuego inextinguible. Tomaron esposas de entre ellas, descendieron a sus hogares, yacieron con ellas y les enseñaron secretos celestiales que no debían ser revelados. De su unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes de gran fuerza y violencia que devoraban el sustento de los hombres y luego la carne de los hombres mismos. La tierra se llenó de sangre y corrupción y el clamor de la creación subió hasta el cielo. Los líderes y sus enseñanzas prohibidas. Enoc oyó los nombres de los príncipes de los vigilantes y cada nombre se grabó como señal eterna de su caída. Sus dones, que en el cielo eran sagrados, se convirtieron en armas de corrupción en la tierra. Semiasás o Semiasa, jefe supremo de los 200, fue quien los persuadió a rebelarse, enseñó a los hombres conjuros y encantamientos y el arte de invocar espíritus, les mostró cómo manipular fuerzas invisibles y atraer potestades, contaminando el alma humana con artes prohibidas. Azazel, uno de los más perversos, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, reveló el arte de trabajar el metal, forjar armas y preparar joyas, introdujo la vanidad, el maquillaje y el embellecimiento para despertar la lujuria. Por su causa, la violencia y el deseo carnal se multiplicaron. Araquiel,
instruyó a los hombres en la ciencia de la tierra, enseñándoles cómo interpretar los signos del suelo y explotar sus riquezas. Cocabel, reveló los misterios de las estrellas, enseñando astrología y el curso de las constelaciones. Por él, los hombres comenzaron a adorar a las luces del firmamento. Penemue dio a conocer el arte de la escritura y la tinta, y con ello la memoria del mal se hizo eterna. También enseñó la mentira y el engaño, corrompiendo el habla de los hombres. Suriel reveló los secretos del curso de la luna, y con ello los hombres aprendieron calendarios y ciclos ocultos. Gadriel enseñó el uso de las armas para la guerra. Fue él quien, según las visiones, engañó a Eva en el jardín del Edén, introduciendo el pecado en el corazón humano. Baraquiel enseñó los signos del relámpago y el trueno. Tamiel reveló el arte de las visiones demoníacas y la alquimia. Casdeja enseñó a abortar y destruir el fruto del vientre. Asael, Ramuyel, Danel, Chasaquiel, Satariel, Shamsiel y otros príncipes enseñaron hechicerías, lectura de presagios, control de espíritus y todo tipo de conocimiento celestial destinado solo a los ángeles. Lo que era puro en el cielo se volvió corrupción en la tierra. El conocimiento, que debía ser usado para glorificar al Creador, fue empleado para elevar al hombre en orgullo y violencia, y los hombres, embriagados por la sabiduría prohibida, olvidaron al Altísimo y comenzaron a adorar a las criaturas en lugar del Creador. El surgimiento de los Nefilim, de la unión entre las hijas de los hombres y los vigilantes, nacieron gigantes cuya altura alcanzaba muchos codos. Al principio enseñaron a los hombres la ciencia y la fuerza, pero su apetito era insaciable. Consumieron el alimento de los hombres y cuando ya no hubo más, devoraron a los hombres mismos. Beberían la sangre de las bestias y se volverían contra la creación. Sus rostros inspiraban terror y su poder destrucción. La tierra gimió bajo su peso. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Las cosechas fueron devoradas, los ríos enrojecieron con sangre y los clamores de las víctimas llegaron a las puertas del cielo. La corrupción no solo manchó la carne, sino también el espíritu. Los hombres comenzaron a invocar a los demonios, los espíritus de los Nefilim muertos, que vagaban por el mundo sin reposo, sembrando enfermedad, violencia y engaño. La súplica de la tierra. Enoc vio que la creación misma elevó su voz contra los vigilantes. Las montañas se estremecieron, los mares rugieron y los vientos llevaron hasta el trono del Altísimo el clamor de los hombres oprimidos. La tierra habló como una madre herida por el pecado de sus hijos y su voz fue escuchada en el cielo. 1900. Y el Altísimo, que ve en lo secreto, escuchó el lamento de la creación. Mandó a sus ángeles santos a observar lo que los vigilantes habían hecho, y cuando lo vieron, sus rostros se oscurecieron de ira. El orden divino había sido violado, y los límites entre el cielo y la tierra habían sido quebrantados. El juicio se aproxima. Entonces el Altísimo llamó a sus arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel,
y les dio órdenes sobre el juicio que debía ejecutarse, y dijo: He aquí, los vigilantes han contaminado mi creación, han revelado a los hombres secretos que no les correspondían y han engendrado gigantes que han llenado la tierra de violencia. Por su causa, la sangre inocente clama desde el suelo. Por tanto, mi juicio descenderá sobre ellos, y su castigo será eterno. A Miguel le fue encomendada la tarea de preparar el ejército celestial para la batalla. A Gabriel se le ordenó destruir a los Nefilim y hacer que se enfrenten entre sí hasta su aniquilación. A Rafael se le mandó encadenar a Azazel en el desierto de Dudael y cubrirlo con piedras afiladas hasta el gran día del juicio. A Uriel se le ordenó advertir a Noé del diluvio que vendría, pues la corrupción de los vigilantes debía ser purificada por las aguas. El destino de los caídos, los vigilantes que alguna vez contemplaron el rostro de Dios, fueron arrojados al abismo. Sus ojos, que brillaban con luz celestial, fueron oscurecidos por las sombras del juicio. Sus voces, que proclamaban la gloria del Altísimo, se convirtieron en gritos de desesperación, y sus nombres, que alguna vez fueron pronunciados con reverencia en el cielo, se transformaron en símbolos de traición. Mas antes de que el juicio cayera, los vigilantes enviaron a Enoc para que intercediera por ellos ante el Altísimo. Clamaron por perdón, pero la sentencia ya estaba escrita en los libros eternos. No hay paz para los que abandonaron su morada, no hay perdón para los que corrompieron mi creación, serán testigos de su propia condenación y sus hijos serán exterminados. Enoc, temblando ante la presencia divina, llevó su mensaje a los vigilantes encadenados en el abismo, y dijo: Vuestra súplica no ha sido escuchada, el Altísimo no os concederá perdón, vuestros hijos serán destruidos y vosotros permaneceréis encerrados hasta el día del juicio final. El llanto de los vigilantes llenó las cavernas del abismo. Algunos maldijeron su destino, otros lamentaron su deseo, pero todos reconocieron que habían sido arrastrados por la corrupción del orgullo. Así cayó la primera generación de los ángeles rebeldes, no por levantar armas contra el cielo, sino por desear lo que no les era permitido. El lamento de los caídos. Encadenados en tinieblas, los vigilantes miraron la tierra que habían corrompido. Lo que había sido un jardín fértil ahora era un campo de violencia. Las criaturas que habían sido hechas a imagen del Altísimo se mataban unas a otras, siguiendo las enseñanzas que ellos mismos habían impartido, y comprendieron que su pecado no era solo haber desobedecido, sino haber alterado el curso de la historia humana. Semiasaz, su líder, lloró con amargura y dijo a sus compañeros: Oh hermanos míos, el brillo de nuestro antiguo esplendor se ha apagado. Éramos guardianes de la justicia y ahora somos prisioneros de la oscuridad. Éramos portadores de sabiduría y ahora somos causa de confusión. Ay de nosotros, que no supimos resistir el deseo de nuestros ojos. Azazel, aquel que enseñó a los hombres a forjar armas, golpeó las rocas con sus cadenas y exclamó: Por mi culpa se multiplicó la violencia, por mis enseñanzas el hombre alzó su mano contra su hermano, maldita sea mi sabiduría que se convirtió en espada. Y Penemue, maestro de la escritura, habló con voz quebrantada: La palabra fue dada para glorificar al Creador, pero yo enseñé a los hombres a usarla para mentir, para blasfemar, para levantar falsos dioses. La tinta que debió escribir la verdad ahora sirve para sellar la mentira. ¡Oh, cuán profundo es nuestro abismo! Así lloraron los caídos, cada uno recordando la obra de sus manos y el daño causado, y sus lamentos subieron al cielo como humo de incienso invertido, no de adoración, sino de remordimiento. La purificación por el agua. Mientras los vigilantes sufrían en las profundidades, el Altísimo preparaba un juicio sobre la tierra. La corrupción había alcanzado el punto más alto. Los pensamientos de los hombres eran continuamente malos. Los gigantes devoraban lo que encontraban, y la creación misma parecía al borde del colapso. Entonces el Creador habló al corazón de un hombre justo, Noé, descendiente de Enoc, quien halló gracia ante los ojos de Dios. A él se le reveló que un diluvio destruiría toda carne y se le dio el mandato de construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Mientras el mundo se burlaba de él, los cielos se preparaban. Las fuentes del gran abismo fueron abiertas.
las ventanas del cielo se quebraron y las aguas cayeron con furia. Los gigantes perecieron ahogados por el juicio. Las ciudades se desvanecieron bajo las olas y el clamor de los malvados fue silenciado. El diluvio no fue solo castigo, sino también purificación. La tierra, manchada por la sangre inocente, fue lavada. Los espíritus de los Nefilim, sin embargo, no desaparecieron con sus cuerpos. Vagaron por la tierra como espíritus inmundos, buscando reposo y causando tormento. Estos serían, según la visión de Enoc, los demonios que hasta el fin de los tiempos tentarían al hombre. El testimonio escrito: antes de ser arrebatado, Enoc escribió todo lo que había visto en libros y los entregó a sus hijos y a las generaciones futuras. En ellos registró los nombres de los vigilantes, sus obras, sus enseñanzas y el juicio decretado contra ellos. Advirtió a los hombres que no buscaran el conocimiento prohibido ni invocaran a los espíritus caídos. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. ¿Qué? Escribió: aunque su sabiduría parece brillante como el oro, en su interior hay veneno. Y aunque sus enseñanzas parecen encender la mente, en realidad oscurecen el alma. Bienaventurado el que permanece fiel al Altísimo y no busca lo que le está vedado, porque él morará en la luz eterna. Estos escritos, según la tradición, fueron transmitidos a Noé y a sus descendientes, preservando así la memoria de lo ocurrido. En ellos también se hallan profecías sobre el juicio final, cuando los vigilantes serán liberados solo para enfrentar su condena eterna ante el trono de Dios. El significado espiritual de su caída. La caída de los vigilantes no fue solo un evento antiguo, fue también un reflejo de la naturaleza del mal. Enoc comprendió que el pecado comenzó en el deseo de lo que no debía ser deseado. Los vigilantes no se rebelaron por odio al Creador, sino por codicia y orgullo. Buscaron elevar a la humanidad a un conocimiento que no estaba preparado para recibir, y al hacerlo, la destruyeron. Su historia es una advertencia eterna. Incluso los seres más cercanos a la luz pueden caer si apartan sus ojos del Altísimo, y el conocimiento sin sabiduría se convierte en destrucción. El Altísimo, sin embargo, no permitió que su plan fuera frustrado. De la corrupción surgió purificación, y del juicio brotó gracia. El linaje de Noé fue preservado, y a través de él vendría la redención que aplastaría la cabeza de la serpiente y anularía las obras de los caídos. El destino final de los vigilantes. Enoc también vio en visión el futuro lejano, cuando el tiempo de los vigilantes se completará. En el día del juicio serán sacados del abismo para presentarse ante el gran trono de fuego. Los libros serán abiertos y sus obras serán leídas en presencia de toda la creación. Ninguna lágrima, ningún lamento, ninguna súplica cambiará el decreto. Azazel será arrojado al lago de fuego, símbolo de la destrucción del orgullo y de la vanidad. Semiasaz será juzgado como el primero que se apartó de su deber, y todos los que siguieron su camino serán separados de la luz para siempre. Pero el Altísimo también mostrará su justicia ante los hombres, revelando que incluso la caída de los vigilantes sirvió a sus propósitos.
pues sin su pecado la humanidad no habría aprendido el precio de la desobediencia ni conocido la profundidad de la gracia. Epílogo profético. Y así concluye la primera gran revelación que fue dada a Enoc, séptimo desde Adán. Él contempló la caída de los vigilantes, el nacimiento de los gigantes, la corrupción del mundo y su purificación por medio del diluvio. Vio cómo el conocimiento celestial se convirtió en herramienta de maldad y cómo el juicio divino restauró el orden. Su testimonio permanece como una lámpara en medio de la oscuridad, una advertencia contra el orgullo del corazón y el deseo de lo prohibido, porque lo que comenzó en el cielo con un simple pensamiento de deseo, terminó en la ruina de una generación entera, y lo que se desató con un juramento en el monte Hermón será sellado finalmente en el juicio eterno. Los vigilantes, aquellos que desafiaron a Dios, se convirtieron en testimonio perpetuo de que nada, ni siquiera el poder de los ángeles, puede prevalecer contra la voluntad del Altísimo, y la tierra, purificada por el agua, aguardará la venida del Hijo del Hombre, que juzgará a los vivos y a los muertos, a los hombres y a los ángeles, y establecerá un reino que no tendrá fin. Enoc y las visiones del juicio celestial. Enoc fue llevado a contemplar los abismos donde los vigilantes permanecían encadenados. Cada uno estaba sujeto por cadenas invisibles y rodeado de oscuridad, para que no pudieran interactuar con la creación ni tentar a los hombres directamente. Sin embargo, su voz subía en lamento, y sus súplicas se mezclaban con maldiciones y arrepentimiento. El Altísimo instruyó a Enoc que registrara todo lo que veía y escuchaba, para que las generaciones futuras comprendieran el peso del pecado y la gravedad de la desobediencia. Le mostró los nombres de cada ángel caído, recordándole sus enseñanzas y la corrupción que habían sembrado sobre la tierra. Enoc escribió sobre Semiasaz, que indujo a todos a jurar la transgresión, sobre Azazel, que enseñó a los hombres a forjar armas y joyas y a usar la belleza como instrumento de pecado, sobre Penemue, que reveló la escritura y el engaño, sobre Cocabel, que mostró los secretos de las estrellas, sobre Araquiel, que enseñó la interpretación de la tierra, sobre Gadreel, quien indujo al mal en el Edén. Cada nombre estaba ligado a una lección de advertencia. Enoc vio que el conocimiento entregado por los vigilantes, aunque poderoso, había sido usado para corromper. La sabiduría sin obediencia conduce a la ruina. Las artes que debían iluminar el corazón humano se habían transformado en instrumentos de violencia, lujuria y codicia. Los hombres, guiados por estas enseñanzas, olvidaron a Dios y se entregaron a su propia destrucción. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, vigilaban los límites del abismo. Miguel mostraba la fuerza del juicio y la justicia, Gabriel la intervención directa sobre los nefilim, Rafael la restricción de los caídos, y Uriel la revelación del conocimiento celeste a los hombres y la preparación de los profetas. Enoc comprendió que sin estos guardianes la tierra habría sido totalmente destruida y el hombre habría sido consumido por el pecado sin esperanza. En su visión, el Altísimo reveló a Enoc que la caída de los vigilantes no había ocurrido en vano. Su transgresión servía como testimonio eterno de lo que ocurre cuando se abandona la obediencia. A través de su historia, los hombres conocerían la gravedad del pecado y la necesidad de vivir en justicia y temor del Señor. También se mostró a Enoc cómo la fidelidad, aunque pequeña en comparación con la rebelión, puede preservar la luz en medio de la oscuridad. Enoc vio los efectos de las enseñanzas prohibidas que continuaban en la tierra incluso después del diluvio. Los espíritus de los nefilim muertos vagaban por la creación, seduciendo a los hombres con conocimiento prohibido y habilidades que no estaban destinadas a ellos. Algunos practicaban magia, hechicería y adivinación, otros guerra y violencia, y otros buscaban la corrupción de sus semejantes mediante la vanidad y la lujuria. La advertencia del Altísimo era clara: ningún conocimiento puede reemplazar la obediencia ni la reverencia al Creador. El juicio final sobre los vigilantes sería completo y definitivo. Cada ángel caído sería liberado de sus cadenas solo para ser llevado ante el trono de Dios y enfrentar su sentencia eterna. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey.
I got you. Serum Moisturizer or Moisturizer Serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area, limitation, and exclusions apply. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a spin class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Azazel sería arrojado al abismo del fuego, Semiasaz y los demás recibirían el castigo de su orgullo y desobediencia. No habría perdón y la justicia se cumpliría plenamente. Enoc vio que incluso los ángeles que habían habitado la luz no podían escapar de la consecuencia de su pecado. El Altísimo le mostró también la continuidad de su plan. A pesar de la corrupción de los vigilantes, la creación no sería destruida en su totalidad. Los justos serían preservados y se levantarían generaciones que conocerían la verdad y honrarían la ley divina. Enoc comprendió que la caída de los vigilantes servía a un propósito mayor: enseñar a la humanidad la importancia de la obediencia, la humildad y la fe en Dios. Enoc escribió sobre los secretos del cielo y la tierra que le fueron revelados, incluyendo la naturaleza de los ángeles que permanecen fieles y los que han caído. Aprendió sobre los ángeles de los vientos, los custodios de los ríos, los guardianes del sol y la luna, y los que regulan los tiempos y estaciones. Cada ángel tenía un deber, y la armonía de la creación dependía de su cumplimiento. El desvío de un solo ángel había causado caos, y Enoc entendió la gravedad de la transgresión de los vigilantes. A través de estas visiones, Enoc recibió una misión clara: preservar la memoria de la rebelión y el juicio de los vigilantes, y advertir a los hombres sobre los peligros del conocimiento prohibido. Su vida fue un testimonio de la justicia divina y la misericordia para aquellos que permanecen en la luz. Los vigilantes, por su parte, serían recordados como ejemplos eternos de cómo la codicia, el deseo y la rebelión pueden llevar incluso a los seres más poderosos a la condenación. El profeta contempló cómo el tiempo de los vigilantes se acercaba a su consumación. En la consumación de los siglos serían liberados temporalmente para enfrentar el juicio final. Sus obras serían examinadas, sus enseñanzas revisadas y su influencia sobre la humanidad juzgada. Todo acto, palabra y pensamiento sería expuesto ante la presencia de Dios, y la sentencia definitiva sería ejecutada sin posibilidad de cambio. Enoc vio también la misericordia que acompañaba al juicio. A través de la purificación, los hombres serían protegidos y se les daría la oportunidad de aprender de los errores del pasado. Los espíritus de los caídos, aunque presentes, no podrían dominar a aquellos que guardan la fe y la obediencia. La gracia del Altísimo aseguraba que, incluso en medio de la corrupción, la luz y la justicia prevalecerían. Finalmente, Enoc fue instruido para transmitir todo lo que había visto a sus hijos y descendientes. Cada nombre, cada enseñanza y cada castigo debía ser registrado con precisión. Los futuros profetas y justos tendrían este registro como guía y advertencia. La historia de los vigilantes no debía olvidarse, porque en ella residía la lección de la obediencia y la sabiduría de vivir según la voluntad de Dios. Así concluyó la segunda gran revelación dada a Enoc: la visión de los vigilantes, sus enseñanzas prohibidas, el surgimiento de los Nefilim y el juicio sobre los caídos quedaron grabados en los libros sagrados que el profeta entregó a la humanidad. La advertencia era clara: ningún ser, por poderoso que sea,
puede desafiar la voluntad del Altísimo sin enfrentar la justicia eterna. La obediencia, la humildad y la reverencia son la verdadera fuente de sabiduría y luz. El legado de los vigilantes y la consumación de los tiempos. Enoc, tras haber sido testigo de la caída de los vigilantes y del juicio inicial sobre ellos, fue llevado nuevamente en espíritu a contemplar la extensión de su influencia a través de la historia de la humanidad. Los ojos del profeta se abrieron para ver cómo el pecado sembrado por los ángeles caídos continuaba afectando a la creación y cómo el Altísimo, en su infinita justicia y misericordia, guiaba los destinos de los hombres y preservaba el orden del universo. Enoc vio que los espíritus de los Nefilim, hijos de los vigilantes y de las hijas de los hombres, vagaban como sombras sobre la tierra. Aunque sus cuerpos habían sido destruidos por el diluvio, su esencia no había sido consumida. Estos espíritus corrompían los corazones de los hombres, induciéndolos a la violencia, la idolatría, la lujuria y la mentira. Muchos de los conocimientos impartidos por los vigilantes, las artes de la guerra, la hechicería, la astrología, la adivinación y la corrupción de la belleza continuaban en el mundo, seduciendo a los que buscaban poder sin temor a Dios. Enoc comprendió que la rebelión de los vigilantes no era un episodio aislado del pasado, sino una lección perpetua para todas las generaciones. La historia de estos ángeles caídos enseñaba que incluso los seres más cercanos a la luz podían ser seducidos por el orgullo y el deseo. La sabiduría sin obediencia lleva a la destrucción, y la obediencia, incluso en la menor de las acciones, asegura la preservación de la vida y la luz. La influencia de los vigilantes a través de los tiempos. En sus visiones, Enoc vio cómo la humanidad, aunque preservada, repetía patrones de corrupción. Los hombres seguían buscando conocimiento prohibido, confiando en su propia fuerza y juicio y olvidando la guía de Dios. Algunos crearon reinos y ejércitos para dominar a sus semejantes. Otros se entregaron a la idolatría y la adoración de los cielos y las estrellas, siguiendo las enseñanzas que Kokabel había transmitido. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Otros practicaban hechicería y magia, herencia de Penemue y Araquiel. Sin embargo, Enoc también vio que los justos, aquellos que mantenían la fe en el Altísimo, recibían protección de los ángeles fieles. Miguel y Gabriel vigilaban el camino de los hombres justos, asegurando que la corrupción no destruyera por completo la obra del Creador. La presencia de estos ángeles enseñaba que, aunque el mal intentara dominar, la justicia divina siempre encontraba su camino. Profecías sobre los tiempos finales. El Altísimo mostró a Enoc los días de la consumación. Vio un tiempo en que los vigilantes serían liberados temporalmente del abismo para enfrentar su juicio final. En aquel día, cada acto, cada enseñanza, cada espíritu caído sería expuesto ante el gran trono de Dios. La tierra temblaría ante su presencia, los cielos se abrirían y todos los hombres conocerían la justicia que no puede ser alterada. Los Nefilim, aquellos gigantes del pasado, serían testigos de su propio fin.
sus espíritus, que habían tentado a generaciones enteras, serían finalmente castigados, y los demonios que habían seguido corrompiendo la creación serían confinados en los abismos para que la luz de Dios se manifestara plenamente. Enoc vio que el juicio final no sería solo para los ángeles caídos, sino también para aquellos hombres que continuaran en la desobediencia y el pecado. Cada generación sería juzgada según sus obras, y la misericordia divina sería revelada a los que permanecieran fieles. Así, la historia de los vigilantes se entrelazaba con la historia de la humanidad, mostrando la constante lucha entre la luz y las tinieblas. El mensaje a la humanidad. El profeta comprendió que su misión era transmitir este conocimiento con claridad. No era suficiente conocer la historia de los vigilantes, era necesario advertir a los hombres sobre los peligros de buscar poder y conocimiento sin temor a Dios. Cada enseñanza prohibida, cada artefacto de guerra, cada hechicería debía ser reconocida como una trampa que conduce al hombre a la destrucción. Enoc escribió detalladamente los nombres de los líderes de los vigilantes y sus enseñanzas: Semiasás, Azazel, Penemue, Cocabel, Araquiel, Gadreel, Baraquiel, Tamiel, Casdeja, Sariel y todos los demás. Cada uno era un ejemplo de cómo la sabiduría puede ser pervertida cuando se aparta de la obediencia. Cada enseñanza, aunque poderosa, debía ser usada solo bajo la guía de Dios, y cualquier desviación conducía a la ruina y la muerte. La redención y la restauración final. A pesar de la magnitud del pecado y la corrupción provocada por los vigilantes, Enoc vio que la justicia de Dios incluía la posibilidad de redención para la creación. La tierra sería purificada y los justos serían preservados. Los hombres, a través de la obediencia y la fe, podrían resistir la tentación de los espíritus caídos y caminar en la luz. En sus visiones, Enoc vio un futuro en que la humanidad se levantaría en rectitud y conocimiento verdadero, guiada por la sabiduría de Dios. Los demonios serían finalmente derrotados y los vigilantes, junto con sus enseñanzas corruptas, serían juzgados eternamente. La creación entera sería restaurada a un estado de armonía, donde la luz y la justicia prevalecerían sobre la oscuridad y la corrupción. El Altísimo reveló a Enoc que todo lo que había acontecido con los vigilantes tenía un propósito: enseñar a los hombres el precio de la desobediencia, la necesidad de la humildad y la importancia de caminar en justicia. Cada acto de los ángeles caídos y cada enseñanza prohibida servía como advertencia para que la humanidad no repitiera los mismos errores. La visión final de Enoc. Enoc, en su última visión, vio la consumación de los tiempos. Los vigilantes serían juzgados ante el gran trono, los demonios serían confinados y los hombres justos entrarían en la luz eterna. La creación sería restaurada y la justicia prevalecería en toda su magnitud. Los secretos celestiales, que alguna vez habían sido revelados para corromper, serían utilizados finalmente para guiar y proteger a los hombres fieles. El profeta entendió que la historia de los vigilantes no era solo una narración del pasado, sino una guía para todos los tiempos. Cada generación debía recordar la caída de los ángeles, la corrupción de los nefilim y el juicio que vendría. La obediencia, la humildad y la reverencia al Altísimo eran las únicas garantías de vida y luz. Enoc dejó sus escritos a sus hijos y a los descendientes de Noé, asegurando que la memoria de los vigilantes y su rebelión no se perdiera. Así, la advertencia quedó grabada para siempre: la desobediencia trae juicio, la sabiduría sin obediencia es corrupción, y la luz de Dios siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a Palabra de Dios en YouTube y a Sabiduría Bíblica en Spotify para recibir más reflexiones que fortalecerán tu fe. Deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite sentir el amor de Dios hoy.